Bueno amigos, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase de ahora. Es nuestra tercera clase del Shabbat, tercera, pero habíamos obviado lo que significaban las festividades porque ya las habíamos visto en otra clase. Porque en estos cursos, en la primera clase, vemos las palabras que en hebreo la Torah utiliza para designar a las festividades. Y eso ya nos daba un sentido de a lo que se refería, ¿verdad? Así que ahora vamos a ver nuestra tercera parte, que es el Shabbat a profundidad. Eh, Recuerden que por favor, si no se logran conectar, ahí la única persona que tengo es a Nicole. Shalom, Nicole, ¿de dónde? Nicole Martínez, ¿de dónde nos está sintonizando? Yo no la había visto por acá. Las personas que no se puedan conectar igual que Nicole para interactuar con nosotros, lo pueden hacer vía WhatsApp. Aquí tengo, por favor, mándenme su pregunta por audio para poder, y así todas las personas de la clase lo podrán escuchar, ¿verdad? Ok, vamos a iniciar. Vamos a ver el Shabbat de profundidad, un resumen de lo que hemos visto. Ya vimos lo que era una festividad bíblica, buscando y analizando las palabras hebreas que son utilizadas en todo Vayikra 23 para designar las festividades. Vimos también los mandamientos literales de la Torah y sus extensiones, principios. Vimos en la Tanaj también algo que nos hubiera podido servir para poder entender lo que es observar el Shabbat. En la clase anterior hablamos sobre el reposo del Shabbat, ¿verdad? Entonces, para poder entender qué era lo que significa reposar. Ahora vamos a entrar un poquito a la profundidad de lo que es el Shabbat, un poquito más profundo, para entender el espíritu de la festividad. Se crea una vasija, ese es un principio creativo. El Eterno primero hizo la vasija y después se llena la vasija, un poquito de lo mismo que hizo con el hombre. Dice que tomó arena de la tierra y formó al hombre. El hombre, el cuerpo, se convertía o fue una vasija de lo que posteriormente iba a ser llenado con lo que conocemos como Neshama. Perdón. Ah, Nicole es la hija de Dana. Ok, gracias. No. Buenas noches, Dana. Entonces, luego se llena la vasija, es un principio creativo que el Eterno así lo hizo, y así es como se crea todo de la nada. O sea, ese es un principio de fe, de que no pudiéramos razonar el hecho de que el Eterno creó todo de la nada. Regularmente nosotros en este mundo solo transformamos las cosas. Tenemos que tener materia prima para crear algo. El principio este que estoy tratando de explicar aquí es que el Eterno creó todo de la nada. Entonces quiere decir que primero se crea la vasija, luego se llena la vasija, y eso es lo que es crear de la nada. Ese es un principio creativo que nos muestra Bereshit. La vasija tiene la misma naturaleza que su formador. Estamos hablando en el origen, estamos hablando de Adán. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿ya? Entonces, la vasija tiene la misma naturaleza que el formador. Entonces, de ahí es que fue formada con la capacidad de recibir lo que viene de su formador, ¿ya? Eso es algo natural. Si usted crea un vaso para agua, pues este vaso va a recibir el agua. Ese es el principio que se está formando ahí. Por eso es que el Eterno formó al hombre. El verbo yazar manifiesta una naturaleza del Creador, como podríamos decir una obra de pintura, a través de la cual el pintor se manifiesta. Analizando las pinturas podemos analizar la expresión,
lo que quiso expresar el creador, o sea, el artista. Ese es ese es el sentido que nos da el verbo formar. Aparte es creación. Creación es un verbo, bara, es un verbo que no manifiesta la naturaleza del creador. Por eso en Isaías, en Yeshayahu dice, yo soy el que formo la luz, verbo yazar, que transmite una naturaleza, y creo las tinieblas. Las tinieblas no manifiestan una naturaleza, pero son creadas. Ese es el principio de cuando se dice que la vasija fue formada, implícitamente se está diciendo, si andamos en un vocabulario de Cábala, que manifiesta una naturaleza. Por eso es que solo así, debido a que la vasija manifiesta o es parte de la naturaleza del creador, es que puede recibir lo que es del creador. Esto está basado en las leyes de, de Or y Kli. Esos son clases un poquito más profundas sobre la ley de recepción. Y como la vasija está sujeta al tiempo y el espacio, entonces existe un lugar y un tiempo para ese llenado. O sea, definitivamente el llenado de la vasija, cuando está sujeta al tiempo y espacio, el creador de la vasija no está sujeto al tiempo y espacio, pero la vasija sí. Entonces eso determina que el llenado de la vasija, para eso existe un tiempo para ese llenado, no se puede llenar a cualquier momento. Existen tiempos precisos y eso es lo que nos hablaba, se recuerdan de las palabras cuando analizamos lo que era una festividad, eran citas con un espíritu, con un objetivo específico, con el creador. Eran como puertas dentro del tiempo, puertas entre la creación y la no creación. Y entonces así es como el llenado de la vasija, debido a que la vasija está sujeta a tiempo y espacio, ese llenado tiene un tiempo, y un espacio en el que se debe de realizar esta labor. Ese tiempo de llenado de la vasija es el Shabbat, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que entendamos. Cuando el Eterno hizo a la creación, en 7 días lo creó, y ahí Él, creando la vasija, hizo esta creación con un movimiento, digamos, como con un ritmo, porque todo lo que tiene vida necesita movimiento. Entonces le plasmó un movimiento semanal, digamos, hay un ciclo diario, que es de un día, hay un ciclo semanal, luego en el 4.º día hizo los astros, y esos ya determinan el ciclo mensual. La semana no está regida no está regida o señalada por los astros, debido a que ese es el principio de que el Eterno creó todo en 6 días. Entonces los astros fueron creados en el 4.º día, por eso nos señalan en el Shabbat. Entonces nos llevan en un ciclo anual, digámoslo así, en un ciclo que nos marcan los tiempos. ¿Para qué? Tiempos específicos para poder nosotros llenar esa vasija en un tiempo preciso. Entonces, el Shabbat, como se recuerdan, Shabbat viene de reposo, también viene de 7, que es perfección. Entonces, recuérdense que ese reposo es el estado original, vimos en la clase anterior, reposo es el estado original antes de la creación. Entonces, el Eterno hizo la creación, rompió ese estado de reposo, pero en el 7.º día retornó a un estado de reposo. Entonces, el Shabbat representa ese tiempo, como una puerta dentro del tiempo para conectarse con el estado anterior a la creación, que es el Shabbat, que es el reposo, ¿ya? Y es el 8, no sería el 7, sino es el 8. Por eso se convierte como una puerta para poder acceder. Un tiempo en donde el hombre se desconecta de la materialidad de este mundo y retorna a su origen, un origen espiritual. Y eso es lo interesante, porque como vimos nosotros que las fiestas son sombras de lo que ha de venir, entonces, según lo dijo Ram Shaul, entonces cada festividad apunta a un a, un tiempo profético. Y entonces vimos nosotros también que cada
cada festividad es como un ensayo, ¿se recuerdan de eso? Es un ensayo de algo por venir. El Shabbat, según su majestad Yeshua lo enseñó, en Shabbat dice que Él es el Señor del Shabbat. Entonces quiere decir que el Shabbat es su reino. Entonces el Shabbat apunta al reino milenario, como se llama en el cristianismo, al Olam Jabá, que es el mundo por venir en el pensamiento hebreo. Entonces quiere decir que nosotros, si nos logramos conectar en el espíritu correcto en el Shabbat, nosotros estamos ensayando para el mundo por venir. Eso quiere decir que si usted quisiera tener una idea de cómo va a ser el mundo cuando Mashiach venga, cuando se establezca el reino del Eterno en este mundo dirigido y representado por su majestad Yeshua, su observancia del Shabbat es lo más parecido que usted va a tener. Cuando nosotros nos conectamos en el espíritu del Shabbat, en cada Shabbat deberíamos de gozar un poquito de ese gozo, de esa plenitud, esa paz infinita que todos esperamos para el mundo por venir. Pero eso nosotros lo experimentamos en el Shabbat. Las personas que no observan el Shabbat tienen una semana de 6 días. Pero digo 6 días es porque no pueden ascender, no le dan dimensión a su tiempo, a su espacio. Por eso es el Shabbat, le da una tercera dimensión a nuestra vida. Ustedes se darán cuenta que cuando uno comienza a observar el Shabbat, su lista de prioridades cambia. Nosotros nos volvemos más hogareños, más familiares, más amorosos. Dejamos el trabajo por un lado por estar con nuestros hijos, con nuestras esposas, porque con la observancia del Shabbat en el espíritu correcto estamos ascendiendo, estamos dándole profundidad, perfección, espiritualidad a nuestra vida. De verdaderamente estamos conectándonos con ese mundo que está fuera de esta creación, con ese reposo que estaba antes de la creación. Estamos dejando la materialidad, por eso no puede haber estrés, compromisos, todo ese tipo de cosas que nos pueden desconectar de ese espíritu. Esa es la intención de entender aquí. Entonces el Shabbat le da un valor cualitativo al tiempo. Nosotros antes comenzábamos, la gente que no observa Shabbat, como éramos nosotros, comenzábamos a trabajar y realmente no había distinción entre un día y otro. Éramos productivos, interactuábamos con la creación, es lo que yo le llamo vivir en una semana de 6 días. Y cuando venimos al Shabbat, nos cuesta parar, nos cuesta cerrar nuestras manos, nos cuesta entrar a esa dimensión, pero una vez entramos a la dimensión del Shabbat, le estamos dando un valor cualitativo a nuestro tiempo y a nuestro espacio, pues definitivamente debido a que es Shabbat, nosotros nos vamos a ciertos lugares. Entonces, de alguna manera, el Shabbat le da un valor cualitativo no solo al tiempo, sino también al espacio. Pues hay lugares a donde nos vamos, hay actividades que no hacemos, y eso verdaderamente comienza a vivificarnos, porque nos comienza a regresar a nuestra naturaleza original que teníamos en el jardín del Edén. Entonces, por eso les decía yo que si logramos conectarnos en el espíritu del Shabbat y nos preguntaran a nosotros, mira, ¿cómo va a ser el mundo por venir cuando el Mashiach venga? Y la respuesta más rápida que tenemos delante de nosotros es nuestro Shabbat. Así va a ser. No vamos a tener preocupaciones, no va a haber trabajo, no vamos a tener de estar haciendo nada. Es simplemente estar gozando de la presencia divina. Eso es el conectarnos con este Shabbat. El Simsum es una parte que yo quisiera, perdónenme, yo uso muchos ademanes, así que quisiera explicar lo que es una vasija. El Eterno, el Simsum es el principio que la Kabbalah nos enseña, que es el principio por el cual el Eterno crea. ¿Qué había antes de que algo existiera? Nada. ¿Se imaginan esa nada? Nada en hebreo es Ajim. Ajim es el Eterno. Nada, ese es el Eterno. Para que todo existiera,
la nada tuvo que contraerse. Ese es el primer paso del Simpson, una contracción que genera una vasija, genera la posibilidad de que algo exista, genera como la unidad del eterno, la unidad se contrae, genera multiplicidad, genera dualidad. Entonces, lo primero que se hace es que en la contracción se genera tiempo y espacio, se genera posibilidad de que todo exista. Entonces se está generando una vasija, por eso la Cábala dice que la creación es vasija, es deseo, el hombre es deseo, es vasija. Entonces la primera parte es la contracción que genera una vasija, luego el que se contrajo se expande, pero esa expansión ya no es la misma que tenía al principio, sino que ya es limitada, basado en la voluntad, porque el objetivo es manifestarse para llenar la vasija, pero si se expande de la manera que estaba al principio, la vasija desaparece. Pues la contracción fue hecha para crear una vasija. Luego viene una expansión que tiene como objetivo el llenar la vasija, pero no puede expandirse, sino que esa expansión ya es limitada basada en su objetivo, en su voluntad. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto para poder continuar? Entonces, tenemos la contracción que crea la vasija, luego viene la expansión ilimitada, como le dije, ya no es que se expande tal y como estaba antes de la contracción, sino ya esa expansión es limitada, pero el elemento voluntad de la vasija puede frenar el llenado, y esta es una de las leyes del llenado de la vasija. Del Ein Sof, del mundo del infinito, sale una luz y forma una vasija. Luego viene una luz con la intención de llenar la vasija. La luz que se llama Or y la vasija en el Ein Sof, en el mundo infinito, eran lo mismo. Eran Ejad, no había distinción. En el momento que salen, hay una distinción entre Or y vasija. ¿Ya? ¿Cuál es lo que los distingue? Su objetivo. Entonces, la vasija puede recibir todo, siempre y cuando la vasija crea, de creer que esa luz corresponde a ella. ¿Ya? Una vez que nosotros creemos que esa luz no tiene nada que ver con nosotros, entonces la rechazamos. Esas son parte de las leyes de la vasija. Esto es parecido, por ejemplo, a los niños. Está demostrado, los científicos dicen que de 0 a 10 meses los niños absorben todo, no restringen su oído, su atención, sino que ponen atención y escuchan y ven todo. No hay un filtro dentro de su cerebro que les diga qué es para ellos y qué no. Por eso recomiendan que si usted quiere que su hijo aprenda otros idiomas, que escuche esos idiomas de 0 a 10 meses. Después de los 10 meses, él comienza a restringir y comienza a saber qué es para él y qué no. Entonces, por ejemplo, hicieron un experimento con unos niños y estos niños que se les puso a leer una historia en mandarín, ¿verdad? Y hay otros niños que no se les puso a escuchar mandarín. Los volvieron a traer cuando cumplieron 2 años, y cuando escuchaban, pusieron a leer una persona una historia en mandarín, los niños que habían sido expuestos al idioma de 0 a 10 meses voltearon a ver porque creían que era con ellos, ¿ya? Y no entendían, pero entonces eso les facilitó. En cambio, los otros niños que nunca escucharon el mandarín, filtraron. Entonces, cuando oyen mandarín, es como que no estuvieran hablando con ellos, ¿no? Y hay un filtro. Y así sucede con la vasija. La vasija sale, en este caso nosotros salimos del Ein Sof, pero ya no reconocemos al Ein Sof como nuestro origen. Así que cuando viene la luz Or de ese origen,
ya no lo reconocemos como algo propio y la rechazamos. A eso se refiere su majestad, perdón, a eso se refiere el Evangelio de Yohanan, cuando dice que a lo suyo vino, pero los suyos ya no lo recibieron. ¿Verdad? Eso quiere decir que ya no vieron al Mashiach como la luz que originó la vida, y entonces ya la luz de ellos, la luz de su majestad Yeshua, ya no tuvo cabida en ellos como vasija. Ese es el principio. Entonces, lo único que puede estorbar, digamos, que la vasija sea llenada es que su naturaleza haya cambiado o por voluntad ya no reconozca al origen como algo propio. Entonces, la luz que venga de ahí ya no va a ser recibida. Cuando la vasija olvida de dónde viene, considera ajeno lo que viene de su formador, ¿verdad? Entonces, por eso hay un rechazo de esa luz. Así que el nivel de conciencia es fundamental para la recepción, ¿ya? Es fundamental el poder reconocer que el Shabbat es algo original, algo que estaba en la primera semana de la creación, algo formado, creado por la palabra del Eterno, no por los astros. Y esto es lo interesante, por eso es que el Eterno varias veces en la Torah dice, y guardarás el Shabbat, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y el séptimo día reposó. Entonces, el principio del Shabbat, el principio semanal que tenemos nosotros, es basado en el principio de Emuná, de que Él hizo en 6 días su creación, no está regido por los astros. Y por eso es que al observar la festividad en el espíritu correcto, eso nos conecta con esa palabra que formó todo. Quisiera, por favor, que me expresaran si están entendiendo esto. Cuando uno observa el Shabbat con conciencia, cuando uno observa el Shabbat con conciencia, con el espíritu correcto, nos estamos conectando con ese mundo que antecede a la creación. Nos estamos conectando con la palabra, con el reino de la palabra que creó todo. Y eso es, por eso es que yo les decía, y algunos se asombraron allá en Armenia, cuando yo les decía que a mí sinceramente, observé el Shabbat por mucho tiempo, pero en realidad no lo observé, porque tal vez a 4 años de estar observando es que logré conectarme con conciencia y en el espíritu del Shabbat. No simplemente es de no ir a la oficina, es estar en ese espíritu, y le lleva un tiempo en estarse entrenando, estarse evitando con conciencia para poder entrar en ese espíritu. Y eso es lo que yo quisiera transmitir en este momento. La conciencia de su origen que le hará ver la luz como algo propio. El estado del Shabbat, el Shabbat representa para nosotros el jardín del Edén que el Eterno creó para que nosotros pudiéramos vivir ahí. Así que es importante entender que el Shabbat antecede, es anterior a la propia Torah que fue entregada en el monte Sinai. Y que lo que determina el Shabbat no son los astros, sino es la palabra del Eterno. Imaginemos en la primera semana de la creación, en el 6º día fue hecho el hombre, y era el 6º día porque el Eterno dijo que era el día 6º. ¿Me explico? ¿Ya? ¿Por qué sabíamos que era el día 6º, el día 5º, el día 4º? Porque el Eterno dijo, este es el día 3º, este es el día 4º, y fue la tarde y la mañana del día 5º, y fue la mañana y la tarde del día 6º. ¿Me explico? Y entonces el primer Shabbat, el 7º día de la creación en el cual el Eterno reposó, fue el 7º día, porque el Eterno lo dijo, no porque los astros lo señalaron. Y entonces cuando observamos este ciclo semanal establecido por la palabra del Eterno y no señalada por los astros, nos estamos conectando con esa esencia que creó todo, conectando con ese espíritu original que había en el Gan Edén
y que va a haber en el mundo por venir. Todo esto en la medida de nuestra conciencia. Conciencia quiere decir con conocimiento de a lo que nos estamos metiendo. No es simplemente cerrar nuestras manos, no es simplemente cambiar el domingo para el Shabbat, porque no es de que antes íbamos a la iglesia en domingo y ahora vamos a la sinagoga en Shabbat. No se trata simplemente de cambiar en el día. No observábamos ni un día, no reposábamos ningún día. Esto es reposar, esto es conectarse con esa esencia, con ese espíritu. La conciencia, Él dará humildad, pues la humildad es verdad. Cuando uno cierra sus manos en el Shabbat para no laborar, uno está siendo humilde y reconociendo que todo viene del Eterno. En nuestra forma de razonar de este mundo, creemos que si trabajando 6 días, 7 días, no nos alcanza el dinero, trabajando 6 menos. Y es donde también este tipo de conciencia nos tiene que dar humildad de cerrar nuestras manos y saber que todo el fruto de nuestro esfuerzo, si es que hay fruto, es porque el Eterno lo decidió. El hombre puede trabajar todo lo que quiera, pero es el Eterno el que decide hacer productivo esa labor o no. No todo el que trabaja más gana más, y no todo el que se esfuerza más obtiene más. Todo eso está determinado por la palabra del Eterno. Durante 6 días, el Eterno se manifiesta y ejerce su poder creativo, como vimos en la clase anterior. Pero para él, todo lo anterior es contraerse. O sea, él en 6 días, el Eterno se manifiesta, que es que se expande y manifiesta su poder, que es la segunda parte de la contracción que les decía yo. Pero para él todo lo anterior es contraerse. ¿Por qué? Porque, como yo les expliqué, la expansión, vamos a ver si me explico. Hay una contracción primera y la expansión segunda, que es la segunda parte del Tzimtzum, esa expansión es limitada. Imagínense como Arnold Schwarzenegger tiene una tremenda fuerza agarrando algo delicado. Él está contrayendo su fuerza, no utiliza la misma fuerza como que estuviera levantando una roca, lo que él se contrae para que medir su fuerza para no quebrar el lápiz, que es frágil. Esa es la idea que yo quiero transmitirles. Cuando el Eterno crea, ¿sí? Él se está contrayendo, porque si no se contrae, si no se abstiene de manifestar su poder, la vasija deja de existir. Quisiera ver, por favor, si me pueden poner un WhatsApp ahí, un mensajito, si están comprendiendo este principio que trato de explicarles, se los agradecería para poder continuar. Hasta ahorita solo allá en el hogar de Dana y Viti están conectados, así que si alguien me puede conectar por WhatsApp, si es que estoy logrando transmitir esta conciencia a cada uno de ustedes, por favor. Bueno, voy a seguir. Entonces, el principio es que cuando Él se manifiesta, cuando Él crea en los 6 días, Él se está contrayendo. Y para Él reposar deja de contraerse, entonces se expande, por decir así. Esa es la idea. Vamos a ver, creo que tal vez entró mensaje. Sí, me dice Dana de Armenia, sí, muy claro todo hasta el momento. Revuel dice, sí, bien, sí se entiende. Y el Morenahum, ok, sí, gracias. Me cuenta el Morenahum que tenemos a Elite Carrillo también, Carrillo ahí conectado. Tenemos a
Francis Ley Villamil, Fabio García de Medellín y Hernán Londoño Armenia, de Armenia. Ah, sí, Hernán Londoño es Revuelo y Miriam. Ok, gracias. Gracias, Morenajo. Sí, sí, todos están entendiéndose. También Maluja, aquí está de Milpas Altas, Guatemala. Ok, sí, gracias, Najo. Hanna, sí, señor, también está Hanna de Armenia. Todo está bien. Ok. También Asna. Bueno, entonces seguimos. Entonces, en el Shabbat, el Eterno se contrae para poder llenar la vasija con medida. Y en el séptimo día deja de contraerse, quiere decir que se expande. Esa es la idea, ¿no? Ya es como cuando usted deja de trabajar, ese es solo que nosotros trabajamos al contrario, lo que quiero que entendamos. Nosotros trabajamos, y cuando nosotros descansamos, dejamos de manifestarnos, pero para nosotros la manifestación, la creación es expansión, pero para él es contracción. Ese es el principio de contracción. Durante 6 días nosotros nos expandimos, nos manifestamos, ejerciendo nuestro poder sobre la creación, pero para él todo lo anterior es expandirse. Entonces, pero en el día de Shabbat deja de hacerlo, y el principio es este, permítame, que nosotros trabajamos de manera contraria con el Creador. Voy a ver si. Entonces, miren, pues, el Eterno, este es expandir, esto es contraerse. Entonces, el Eterno está en reposo. Y en los 6 días se contrae. Se contrae porque no puede manifestarse, porque la vasija dejaría de existir. Entonces, ya su expansión, lo que llamamos una expansión, que es la segunda parte del Tzimtzum, él se está como contrayendo, como le dije, como el fuerte que agarra el lápiz con cariño para no quebrarlo, ¿verdad? Entonces, él en 6 días se contrae. Y el séptimo día, para él reposar es expandirse. ¿Me explico? Él está así, 6 días, y en el Shabbat, 6 días, y en el Shabbat. Y nosotros estamos al revés. En 6 días nos expandimos, y en el séptimo día nos contraemos. ¿Ya? Entonces, 6 días, Shabbat. 6 días, Shabbat. ¿Me entienden? 6 días, Shabbat. 6 días, Shabbat. El Eterno se expande en el Shabbat y el hombre se contrae. Y esa contracción le permite recibir cuando el Eterno se expande. ¿Me explico? En 6 días, en el Shabbat, el hombre se contrae y se prepara como vasija, se dispone como vasija, porque es el momento en que el Eterno se expande. Y en los 6 días, el hombre se expande y el Eterno se contrae. Y entonces, ese es cuando comenzamos a observar el Shabbat, entramos en esa sintonía, en esa armonía, en ese ritmo, en ese movimiento que el Eterno le puso a su creación para que tuviera vida. En el momento que nosotros nos salimos de ese movimiento es que morimos. Nos salimos de la armonía, del movimiento, del ritmo que el Eterno le estableció a su creación. Entonces, esto es lo que sucede en Shabbat. Cuando el hombre se contrae, el Eterno se expande. Y entonces nuestra contracción nos hace disponernos como vasija para ser llenados en el preciso momento que el Eterno se está expandiendo. Y así es como funciona. Estamos claros con este ejemplo, pero haberles podido ayudar con esta es la idea que quería transmitirles a ustedes. ¿Ya? Entonces, por eso es que trabajamos como un engranaje, ¿verdad? En donde vamos funcionando en armonía con el Eterno. Por eso es importante la numerología. En este caso tenemos el valor numérico 6, el 7 y el 8. El 6 es la naturaleza pura. Por eso es que cuando nosotros no observamos el Shabbat, aunque la semana sigue teniendo 7 días, nuestra semana es
de 6, porque somos materialistas. Es un ciclo como solar que no tiene una variación, un crecimiento, un renacimiento. Con el Shabbat nosotros le damos profundidad, como dijimos, le damos profundidad, le damos perfección a este mundo, y por eso cuando observamos el Shabbat pasamos del 6 al 7. Y en el 7 es cuando le imprimimos espiritualidad a la materialidad. Es como cuando el Eterno hizo al hombre, tomó arena de la tierra. Ese es el 6. Cuando le pone su espíritu, o sea, cuando el espíritu insufló aliento dentro del hombre, dentro de la vasija, el hombre fue 7. Era un hombre perfecto lo que el Eterno hizo. ¿Ya? 8 es cuando ya no existe la materia, solo existe ese espíritu que llenó la vasija. Entonces 6 es vasija. 7 es la perfección de la vasija, cuando el espíritu perfecciona la materialidad. Y 8 es cuando ya no va a haber materialidad. ¿Verdad? Entonces tenemos nosotros la materialidad, luego tenemos el llenado de la vasija, que es el Shabbat, y luego tenemos ya el número 8 es cuando ya la materialidad deja de existir. Pasamos a otro plano. Por eso es que la única festividad que tiene 8 días, es que tiene y no tiene, es Sukkot, porque Sukkot tiene 7 días, pero dice, y el octavo día será Shmini Atzeret, o sea que tiene y no tiene octavo. Y por eso es que si ustedes ven en las escrituras, cuando habla del reino por venir, cuando habla del Olam Haba, se dice que en ese tiempo solo se va a celebrar Sukkot, porque es la única festividad de 8 días. Todas las festividades que tienen 7 días y las que son de un solo día, dejarán de celebrarse porque todas se cumplieron en el reino mesiánico. Solo la de Sukkot, no. Y por eso es lo importante del Shabbat. Pero no solo es, como les digo yo, solo de dejar ir a la oficina, dejar de trabajar, dejar de lavar el carro, sino es conectarse con ese espíritu del Shabbat. El Eterno es inmutable, dice, porque Malaquías 3:6, porque yo, Yahvé, no cambio. Él es inmutable, esa naturaleza de que en él no hay sombra de variación. Toda buena dádiva, dice en Santiago 1:17, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, que estamos hablando de que no hay cambios en el Eterno. El Eterno es inmutable. En él no hay cambio, no hay variación. Él dice una cosa y eso así es. Entonces el Shabbat fue consagrado por el Creador, que es inmutable. Entonces el Shabbat es inmutable como lo es Él. Y en alguna medida, en Shabbat, el Creador regresa a su estado original de reposo. Y ese estado original de reposo es el que hace del Shabbat un día de reposo. Y entonces cuando nosotros observamos el Shabbat con la conciencia y el espíritu correcto, nos estamos conectando a ese reposo. Por eso es que en la carta a los hebreos que estudiamos en el día, en la semana anterior, habla de 2 reposos, habla de menujá, porque está citando un salmo, en ese salmo utiliza la palabra hebrea menujá, y aparte es el Shabbat como día de reposo. Y él dice, y entonces el hombre que ha entrado en su reposo, menujá, es el reposo del Eterno, puede cesar de sus obras en Shabbat, como el Eterno cesa de las de él, ¿verdad? Entonces, el asunto es que nuestra observancia del Shabbat, como lo vimos en la semana pasada, debe de ser consecuencia de esa conexión con la esencia de reposo, ¿ya? Es el punto de acceso o contacto a esa naturaleza previa a la creación. El Shabbat es un punto de acceso en el tiempo que conecta al hombre con la naturaleza original de su formador, el reposo. Colosenses 2:16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a solemnidades o novilunio o Shabbat, todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es del Mesías, ¿verdad? Entonces el Shabbat nos apunta al reino mesiánico, como dijo en Mateo 12, porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Entonces, si el Mesías es el Señor del Shabbat, entonces el Shabbat es su reino. Por lo tanto, el Shabbat es un ensayo para el reino del Mesías. Entonces, lo interesante es que
voy a regresar otra vez a la pantalla para poder otra vez explicarme lo interesante de esto para las personas, algunas personas que no tienen mucho conocimiento sobre la Sefirot, pero para los que sí quisiera explicarles algo. Nosotros, hay 3 Sefirot, que tenemos el Keter, el Jochma y Binah. Ya, estas 3, la Kabbalah nos hace una división entre estas 3 y el resto de las 7. O sea, son 10, 3 y 7 abajo. ¿Ya? Estas 7, recuérdense que 6, 7 es la perfección de la materialidad. Entonces, estas 7 están sujetas a tiempo y espacio. ¿Me explico? Estas 3 están por sobre el tiempo y el espacio, que son los que nos dan conciencia. Por eso es que, miren, pues, a veces nosotros, estas 3 sefirot, ¿verdad? Son las que nos pueden conectar con algo que sucedió hace mucho tiempo en un lugar muy lejano. Si yo les cuento algo a ustedes, si tengo una manera adecuada de contar una anécdota, yo puedo hacer que ustedes sientan un poquito de la tristeza o de la alegría que yo experimenté cuando experimenté esa anécdota que les estoy contando. Entonces ustedes vuelven a sentir parte de eso, pero no estuvieron ahí. Y eso fue en un lugar muy lejano al que están ahorita y hace mucho tiempo. Entonces, estas sefirot no están sujetas al tiempo y al espacio. Y así como nos pueden transportar al pasado y experimentar en alguna medida lo acontecido en un lugar muy lejano, en un tiempo muy distante al de ahora, también cuando nos celebramos las festividades en el tiempo correcto, estas 3 sefirot nos pueden conectar con el tiempo futuro, con el cumplimiento de esta festividad. En el caso de Shabbat, que está apuntando al reino mesiánico, por eso los sefarditas encienden 2 velas. Una vela en Shabbat representa este Shabbat y la otra vela representa el Shabbat eterno al que vamos a ir. Ese Shabbat es lo que la profecía talmúdica dice, que esta creación durará 6.000 años, 2.000 años sin Torah, 2.000 años con Torah y 2.000 años de la era mesiánica, y luego viene el reino mesiánico, que es el Shabbat. Entonces, cuando experimentamos el Shabbat en el espíritu correcto, con la actitud y la conciencia correcta, a través de esta sefirot podemos experimentar un poquito de lo que vamos a experimentar en plenitud en el Shabbat. Gozo, paz, armonía, que no podíamos nosotros contemplar. A veces la gente genera esas preguntas, no sé si ustedes les han hecho estas preguntas. ¿Y cómo va a ser el reino cuando el Eterno mande al Mashiach? ¿Cómo va a ser el reino mesiánico? ¿Cómo va a ser el Shabbat? Y la gente no sabe que nosotros sí sabemos cómo va a ser. Los que observamos el Shabbat en el espíritu y con la conciencia correcta, vivimos en un Shabbat eterno. Un poquito de ese Shabbat eterno lo experimentamos en el Shabbat. Hay una historia que un rabino contó, de un rabino que se fue a Jerusalén a vivir con sus discípulos, y entonces dice que en una noche, a medianoche de estar ahí en Jerusalén, por las calles pasaba la gente gritando, ahí vino el Mesías, ya vino el Mesías, y sonaban los shofares por todas las calles de Jerusalén, sonando los shofares anunciando que el Mesías ya había venido. Y entonces todos se dieron cuenta que se levantó de su dormitorio el rabino, abre la ventana, saca la cabeza por la ventana, aspira, dijo, no, el Mesías no ha venido, cierra la ventana y se va a acostar otra vez y se duerme. Entonces, al día siguiente en la yeshiva preguntan que por qué el rabino tuvo que sacar su cabeza para aspirar si en el ambiente estaba en el Mashiach, ¿por qué no lo hizo desde su habitación sin levantarse? Y la respuesta del rabino fue sencilla, es que el Mashiach en mi casa está, donde hace falta es afuera. Entonces, la misma reflexión sería para nosotros. Si nosotros experimentamos y observamos el Shabbat con la conciencia y el espíritu correcto, porque hemos entrado en su reposo, menuja, entonces el Mashiach, el reino mesiánico, está en nuestro corazón.
y está en nuestro hogar. Y por eso, y no solo es ese día, por eso es que en un hogar en donde se celebra el Shabbat, no pueden haber gritos, insultos, riñas, no solo en Shabbat, sino en toda la semana. ¿Me explico? En Shabbat yo puedo recrear en alguna medida el reino mesiánico hoy en día, de una manera anticipada. La paz, justicia y armonía de ese reino se convierte en una realidad en mi vida. ¿Cuándo? Hoy en día. Esto es o no una realidad, dependiendo de mi observancia del Shabbat. Por eso es que no es bueno tomar a la ligera la observancia del Shabbat. Hay quienes son muy rígidos, se llenan de jalajá y de que si se hace o no se hace, pero está bien, porque si, como vimos nosotros, hay mandamientos directos de la Torah que no los podemos obviar y tenemos que ser estrictos en su observancia. Pero no podemos dirigir toda nuestra atención a eso porque perdemos el espíritu del Shabbat. Pero tampoco podemos hablar solo del espíritu y no darle importancia a los mandamientos literales y principios que nos enseña la Torah de lo que es observar el Shabbat. ¿Me explico? Entonces tenemos que ser rígidos, conocer bien las normas, lo que la Torah nos ordena. No estoy hablando yo de halajá, sino que lo que la Torah nos ordena, los principios que hemos visto hasta aquí, para que a través de eso se establezca un vínculo con el espíritu del Shabbat. ¿Me explico? No podemos eso. Entonces, el Shabbat como un ensayo del reino mesiánico. Shabbat es una herramienta de crecimiento espiritual que el Kadosh Baruj Hu, bendito sea su nombre, nos dejó. Entonces vamos de Shabbat en Shabbat ascendiendo hasta llegar al reino mesiánico. Y cada día nuestra observancia mejora. Entonces cada día nos conectamos más, experimentamos más esa realidad del reino mesiánico y la iluminamos a este mundo, primeramente en nuestra vida, nuestro matrimonio y nuestro hogar con esa luz del Shabbat, que es la luz del reino mesiánico. Y eso tiene que ser una realidad. Por eso que una persona que observa el Shabbat no puede andar peleando, discutiendo, no solo en Shabbat, en ningún día de la semana. Porque para observar el Shabbat, el reino del Mesías, el reino del Eterno, establecido por el Mesías, tiene que estar en su corazón. Y alguien que tiene el reino del Eterno en su corazón, como dice Ram Shaul, sus características son paz, paciencia, benignidad, dominio propio, amor, templanza. No solo en el día de Shabbat, todos los días. Todos los días. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre, Adán. Lo formó, dice el Bereshit. ¿Ya? Y formó a Adán. La figura que tenemos del lado derecho es lo que más se parece a Adán. No hizo todo lo que nosotros conocemos ahora. ¿Ya? El pecado hizo retroceder a Adán del 7 al 6. Nosotros no somos lo que el Eterno creó, lo que el Eterno formó. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y se enseñoree por sobre los animales de la tierra y de las aguas, todo. Esa naturaleza divina la perdimos por el pecado. Ya nosotros no somos lo que el Eterno formó. Cuando dice que el Eterno hizo al hombre a su imagen y semejanza, se refiere a Adán y Java. Nosotros no somos nada de lo que él creó. Por eso nosotros retornamos al 6, a la naturaleza. Cuando a la creación, a la materia, se le quita el espíritu. Se recuerdan que el 7 es cuando el 6 es llevado al espíritu. Entonces, el Shabbat, cuando nosotros nos preparamos para la observancia del Shabbat con el espíritu y la conciencia correcta, estamos retornando a esa naturaleza a la que originalmente habíamos sido formados, con la naturaleza divina. Esto mismo, la pregunta, ¿lo puedo hacer otro día? Definitivamente no. Lo conocemos la esencia que tiene el día como única. Sabemos que el día no se puede cambiar, porque es una cita